Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy retomamos la historia de una familia que lo ha dejado todo atrás por un mandato divino. Como recordarán de nuestra conversación anterior, Ley y su familia abandonaron su hogar, sus riquezas en Jerusalén, para adentrarse en el desierto. Pero apenas comienzan su viaje, la historia da un giro. Reciben una nueva instrucción y es una que nos plantea un acertijo fascinante. Totalmente. Y el acertijo es este. Dos grupos de hermanos reciben exactamente la misma misión. Una que parece, casi imposible. Un grupo reacciona con quejas, con resistencia, diciendo que es una cosa difícil. El otro, representado por el joven Nefi, responde con una de las declaraciones de fe más famosas de las Escrituras. La misión es la misma. Los padres son los mismos. El desierto es el mismo. Exacto. ¿Qué los diferencia? Esa es la pregunta central de hoy. Y no se trata solo de coraje o de fuerza física. Las fuentes que tenemos sugieren que la diferencia clave, la respuesta a ese acertijo, se gestó mucho antes de que se diera esta orden. Hoy vamos a desglosar esa misión, la respuesta y, lo más importante, el principio que hay detrás y que puede transformar cómo vemos nuestros propios desafíos. Exacto. Porque lo que es fascinante aquí es cómo esta tarea tan dura se convierte en una prueba decisiva. Para Nefi es una clase magistral sobre la fe en acción. Para sus hermanos es solo una tarea brutal y sin sentido. El evento es el mismo, pero el resultado es completamente diferente. Y hoy vamos a explorar cómo nuestra perspectiva puede transformar un obstáculo en una oportunidad de aprendizaje. Perfecto. Entonces, entremos en materia. La petición es volver a Jerusalén para conseguir unos registros familiares, las planchas de bronce. A primera vista, no suena tan mal, pero el contexto lo es todo. Primero, situemos la escena. La familia de Ley no estaba acampando en las afueras de la ciudad. No, para nada. Las fuentes que analizamos son muy claras en esto. Acababan de viajar casi 400 kilómetros. Y no fue un paseo por el parque. Se describe esa ruta como un desierto brutal. Hablamos de una región calurosa, árida, sin caminos modernos y, por si fuera poco, llena de peligros como ladrones, animales salvajes. O sea, un viaje de ida a pie tomaría entre 12 y 14 días. Por lo menos. Es decir, casi un mes de viaje de ida y vuelta en las condiciones más duras que podamos imaginar. Una de las fuentes lo compara con pedirle a alguien que acaba de terminar el peor viaje por carretera de su vida que por favor dé la vuelta y lo vuelva a hacer para una tarea peligrosa. Es una analogía perfecta. Piensa en eso. Estás agotado, acabas de llegar a un lugar seguro y te dicen, genial, ahora regresa al punto de partida donde además hay gente que quiere hacerle daño a tu padre, para buscar algo. Con ese contexto, la reacción de Lamán y Lemué de murmurar y quejarse empieza a sonar, bastante humana. Tengo que admitir que sí, que desde una perspectiva moderna su reacción se siente muy comprensible. ¿Nos pides algo difícil? ¿Acaso no lo era? Parece una petición objetivamente irracional. ¿No estamos siendo un poco duros con ellos? Es una excelente pregunta y la respuesta corta es que sí. La petición era difícil, nadie lo niega. Pero el punto de inflexión no está en la dificultad de la tarea, sino en la fuente del mandato. Para Lamán y Lemuel era su padre, Ley, quien les pedía algo difícil. Para Nefi era el Señor quien les daba un mandamiento, y esa distinción lo cambia todo. Aquí es donde la conversación que tienen, registrada en las Escrituras, se vuelve tan reveladora. De acuerdo. Analicemos esta conversación. Está en el capítulo 3 del primer libro de Nefi. En lugar de leerlo de corrido, vamos a desglosarlo. Empecemos con el versículo 5, que es donde se da la orden. Dice, «Y aconteció que mi padre me habló diciendo, me es preciso que tú y tus hermanos volváis a la tierra de Jerusalén, porque he aquí, el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén, a la casa de Labán, y procuréis los anales». Ahí está. Es una orden clara, directa y sin ambigüedades. No dice, sería bueno, sí. Dice, el Señor me ha mandado que volváis. La fuente de la autoridad es explícita. Exacto. Y ahora, la reacción. En la primera parte del versículo 6. Y ahora bien, he aquí tus hermanos murmuran, diciendo que les he exigido una cosa difícil, pero he aquí no se la he exigido yo, sino que es un mandamiento del Señor. Y ahí está el conflicto central. Ley tiene que corregirlos. No soy yo, es él.
Pero ellos ya han decidido que la tarea es una imposición de su padre. Ya filtraron el mandato a través de su resentimiento y su agotamiento. Totalmente. Pero entonces Lehi se dirige a Nefi y el tono cambia. La segunda parte del versículo 6 y el famoso versículo 7 dicen: «Ve pues, hijo mío, y serás favorecido por el Señor, porque no has murmurado. Y aconteció que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado». Una declaración de principios increíble. Fíjate en la estructura. Iré y haré. Esa es la acción. Pero la parte más importante es la que sigue. Porque sé. No es porque espero o porque creo que podría funcionar. O porque tú lo dices, papá. Exacto. Es porque sé. Esto no es obediencia ciega, es obediencia basada en una convicción profunda, en conocimiento previo. Y la reacción del padre, en el versículo 8, lo confirma. Las fuentes dicen que cuando Lehi escuchó esto, se llenó de un gozo extraordinario. Sabía que la respuesta de Nefi no era solo para complacerlo, sino que venía de una fe genuina. Esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. ¿De dónde sale ese porque sé? Esa es la clave. Ese conocimiento no apareció de la nada en ese momento. Las fuentes señalan que el compromiso de Nefi se basaba en dos cualidades fundamentales que él ya había estado desarrollando. La primera, su testimonio personal del Señor y de sus profetas. Y la segunda, su resiliencia espiritual. Analicemos eso. Un testimonio personal y resiliencia espiritual. Pero, ¿cuál viene primero? ¿Era resiliente porque tenía un testimonio o construyó su testimonio al verse forzado a ser resiliente? Que se retroalimenta, pero el testimonio personal es el motor de arranque. En el capítulo anterior, mientras sus hermanos se quejaban, Nefi nos cuenta que él clamó al Señor, buscó entender y su corazón fue ablandado. Recibió su propia confirmación de que las palabras de su padre eran verdaderas. Así que, para cuando llega esta nueva orden, él no solo está siguiendo a su padre, está siguiendo al mismo Dios que ya le había respondido. Ah, claro. Sus hermanos, por otro lado, no habían hecho ese trabajo espiritual previo. Exacto. Entonces, su fe no fue un accidente, fue el resultado de una búsqueda activa. ¿Y la resiliencia espiritual? ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Por resiliencia espiritual no nos referimos solo a tener fe en que las cosas serán fáciles. Es la fe en que incluso cuando las cosas se pongan difíciles, algo que él seguramente esperaba, Dios proporcionará la fuerza para soportarlas y superarlas. Es una fe para la adversidad, no para la ausencia de ella. Es la confianza de que el esfuerzo vale la pena aunque sea duro. Es una cadena de causa y efecto espiritual. La búsqueda personal en el capítulo 2 le da el testimonio, y ese testimonio le da la resiliencia para enfrentar el desafío del capítulo 3. Por eso pudo decir iré y haré, porque sé. Exactamente. Y esa declaración de porque sé está ligada inseparablemente a la segunda parte de su respuesta. Sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado. Este es el principio central de toda esta historia. No es solo optimismo, es una doctrina. Hablemos de esa frase, prepararles la vía. A veces puede sonar un poco abstracta. ¿Qué significa realmente? El material de referencia nos da una definición muy útil que viene del Antiguo Testamento. Literalmente significaba establecer un sendero bien definido o despejar un camino quitando obstáculos. La idea es que si estamos dispuestos a actuar con fe, a dar el primer paso en la oscuridad, el camino se irá iluminando. No es que veamos todo el trayecto desde el principio, pero sí el siguiente paso. Y aquí hay una advertencia muy importante que mencionan nuestras fuentes. Que Dios prepare el camino no significa que será fácil. Para nada. Ni que tendremos éxito al primer intento. La fe tiene que venir antes de la solución. Y la historia de cómo consiguen las planchas es la prueba perfecta de esto. Fallaron estrepitosamente al principio. Correcto. Y ese es un punto crucial. La promesa no es la ausencia de dificultad, sino la garantía de una vía para superarla. Su primer plan, simplemente pedir las planchas, falló. Su segundo plan, intentar comprarlas con su fortuna, también falló y casi les cuesta la vida.
La vía preparada por el Señor no fue evidente hasta el tercer intento, después de que habían ejercido una fe considerable y enfrentado un fracaso total. Esto me recuerda una cita del presidente Henry B. Eyring que tenemos en las notas. Él lo describe como un proceso de 2 pasos. Dice, quizás tengamos que orar con fe para saber lo que debemos hacer, y después de recibir ese conocimiento, debemos orar con la determinación de obedecer, pero podemos saber qué hacer y estar seguros de que el Señor nos ha preparado el camino. Segundo, la oración para tener la fuerza y la determinación para hacerlo. La oración de Nefi probablemente no fue, por favor, danos las planchas. Seguramente fue algo más parecido a, por favor, muéstranos el camino para cumplir este mandamiento. La preparación de la vía es una colaboración, no una entrega pasiva. Requiere nuestra acción, nuestra diligencia y a veces nuestra paciencia a través del fracaso. ¿Sabes? Escuchar esto cambia por completo la perspectiva de la obediencia. Deja de ser algo pasivo, como seguir una orden ciegamente, y se convierte en un acto de confianza y compromiso activo. Es como unirse a un proyecto más grande, ser un socio en el plan. Exactamente. Y eso nos lleva a una de las citas más potentes de nuestras fuentes, del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo, cuando la obediencia deja de ser motivo de fastidio y pasa a ser nuestro cometido, ese es el momento en que Dios nos investirá con poder. Esa idea del cometido me parece la pieza final del rompecabezas. Es la gran diferencia entre Nefi y sus hermanos. Para Lamán y Lemuel, esta orden era un fastidio, una molestia, una interrupción. Para Nefi, obedecer a Dios ya era su cometido, su misión de vida. La decisión fundamental ya estaba tomada. Correcto. Y las fuentes hablan de la fuerza que obtenemos al tomar ciertas decisiones una sola vez. Por ejemplo, decidir ser honesto, decidir guardar ciertos convenios, decidir vivir de cierta manera. Una vez que esa macro decisión está tomada, basada en principios correctos, no tenemos que volver a debatirla cada vez que aparece una tentación o una dificultad. Ahorra una cantidad inmensa de energía mental y espiritual. Es casi como un atajo cognitivo para la rectitud. En lugar de agotar tu fuerza de voluntad en cada pequeña lección, tomas una decisión marco que gobierna todas las decisiones menores. Evitas lo que las notas llaman la actitud de sí y no. Tal cual. Para Nefi, la decisión de seguir a Dios ya estaba tomada. Así que cuando llegó el mandato, la pregunta en su mente no era sí, lo haría, sino cómo lo haría. Su fórmula mental era iré y haré, porque sé. El saber venía de su testimonio previo. Y el iré y haré era la acción natural que fluía de esa decisión ya establecida. No había negociación interna. Y esto tiene una aplicación muy práctica en nuestra vida. Pensemos en los mandamientos que a veces pueden parecernos difíciles. Si la decisión fundamental de obedecer ya está tomada como un cometido, la pregunta interna cambia de ¿debería hacer esto? A ¿cómo puedo encontrar la manera de hacer esto con la ayuda de Dios? Se pasa de la duda a la búsqueda de soluciones creativas. Y eso nos trae de vuelta al poder del que hablaba el presidente Benson. No es un poder que nos exime de las pruebas, sino el poder para atravesarlas. El poder para ver un camino donde otros solo ven un mundo. Entonces, recapitulando, lo que parecía una simple historia sobre un viaje peligroso es en realidad una clase magistral sobre la fe en acción. Desentrañamos el contexto abrumador de la tarea, vimos que la respuesta de Nefi se basaba en un testimonio y una resiliencia construidos previamente y entendimos el principio divino de que siempre se prepara un camino, aunque no sea fácil ni obvio. Y fundamentalmente, que la obediencia, cuando se convierte en un cometido personal en lugar de una carga, se transforma en una fuente de poder. La misma dificultad, ese mismo desierto brutal, fue una escuela para Nefi y una prisión para Lamán y Lemuel. La circunstancia era idéntica, pero la perspectiva y la decisión previa lo cambiaron todo. Para cerrar, me quedo con esa idea que planteaste al principio y que ahora resuena con mucha más fuerza. A menudo vemos los problemas, una tarea difícil en el trabajo, un desafío familiar, una prueba personal, como simples obstáculos en nuestro camino. Pero aquí, este mandato se presenta como una oportunidad diseñada para el crecimiento y el aprendizaje de los hermanos, aunque no todos lo aprovecharon. Lo que nos deja con la pregunta final para reflexionar, una que cada quien puede aplicar a su propia vida. ¿Cuál sería?
¿Cómo cambiaría nuestro enfoque hacia los desafíos personales si en lugar de verlos como impedimentos o interrupciones, los viéramos como oportunidades diseñadas para nuestra propia educación espiritual? Si cada cosa difícil fuera en realidad un currículum personalizado, hecho a medida para nuestro crecimiento. Una idea muy potente para meditar. No ver los problemas como castigos, sino como un plan de estudios. Para seguir explorando estos temas, invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, dejar sus comentarios y compartir este análisis.